Hay un periodo mágico en la vida de todo ser humano, en el que nos cuestionamos todo. Nuestro vasto apetito por comprender el mundo que nos rodea nos hace torturar a nuestros mayores preguntando siempre ¿por qué? Sin saberlo, el niño está descubriendo la tradición filosófica más duradera de la historia y también la menos popular. El niño, inconsciente de la trascendencia de sus preguntas, entra en un bucle que, en la filosofía occidental, llamamos la regresión infinita. Siempre es posible preguntar un por qué más. Y dado que siempre podemos ir más allá cuestionándolo todo, quizás seamos capaces de reconocer, rindiéndonos por el camino, que más vale suspender todo juicio y que esa suspensión sea la única forma que tenemos de aceptar la realidad que vivimos. Cuando las personas buscamos algo, el resultado probable es que lo vamos a encontrar. O que abandonaremos la búsqueda y admitiremos que no se puede encontrar. O que seguiremos buscándolo. Es exactamente lo mismo con la gente que busca una filosofía que dé sentido a sus vidas. Algunos dicen que han encontrado la verdad. Algunos afirman que no se puede alcanzar. Y algunos siguen buscándola. Los que piensan que la han encontrado se llaman dogmáticos en el sentido estricto. Aristóteles era un gran dogmático. Los que afirman que no es posible encontrarla son la escuela de Clitómaco, el cartaginés. Y los que siguen buscándola son los escépticos. El escepticismo es la capacidad de encontrar los opuestos tanto de los objetos de la experiencia como de los objetos de pensamiento de cualquier forma. Porque las cosas, los razonamientos opuestos, tienen igual fuerza. Y en esa búsqueda y esa aceptación de que no hay verdades absolutas, somos conducidos primero a la suspensión del juicio y luego a la serenidad. La serenidad del escéptico. Si hemos de creer lo que nos cuentan los libros de historia, hubo una vez un grupo de filósofos, no muy distintos de nosotros, salvo por el hecho de que vivieron hace mucho tiempo, que realmente eran escépticos de carne y hueso. No se trataba de filósofos que simplemente encontraban problemáticos ciertos argumentos escépticos como Descartes, ni de filósofos que pensaban que ciertos argumentos escépticos eran convincentes como Hume. No. Estas personas eran escépticas en el mismo sentido en que otros filósofos eran cínicos o estoicos. Miren, siempre hay alguien en algún lugar que no va a estar de acuerdo contigo. Siempre habrá una segunda opinión, una perspectiva diferente o la astilla de una duda. Uno está de acuerdo con una guerra, el otro no. Uno está encantado de ser vacunado, el otro no. Uno cree que los seres humanos somos todos iguales, otros que algunos son mejor que otros. Todo tiene dos lados y la vida no tiene respuestas fáciles. Y esta es la creencia central del escepticismo. En alguna ocasión les he hablado del cinismo y del estoicismo y, si me he hecho entender medianamente, habrán llegado a la misma conclusión que yo. La filosofía escéptica puede ser tergiversada con demasiada frecuencia. Palabras como cínico o escéptico han mutado a lo largo de los años para convertirse en bestias completamente nuevas. Ser escéptico hoy significa ser dudoso. Es cuestionar, desafiar y ser incrédulo de una idea o de una persona. Sin embargo, en el mundo antiguo, el escéptico era mucho más extremo. Los antiguos escépticos intentaron convencernos de que perdemos tanto tiempo, tanto esfuerzo, buscando y exigiendo respuestas o solución donde solo hay duda y ambigüedad, que estamos destinados a ser infelices. Al contrario de lo que pudiera parecer, el escepticismo sistemático ha sido y será una corriente filosófica potente, sana, y ha contribuido de formas inverosímiles al desarrollo de la humanidad. El escepticismo ha jugado un papel crucial en el perfeccionamiento de nuestra comprensión básica de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Está detrás de cómo sabemos que todo está hecho de átomos, de que el tiempo no es lineal, y que, dado que la Tierra es una esfera maltrecha, es más rápido volar hacia cualquiera de los polos que en línea recta. Escepticismo proviene del griego skepsis, indagación, revisión cuidadosa, duda.
El escepticismo, como corriente histórica, surge y se desarrolla durante el helenismo y en los primeros siglos del Imperio Romano. Estos griegos amargados cuestionaron el politeísmo, la religión misma, sin llegar a ser ateos porque ni siquiera estaban seguros de la no existencia de los dioses. Solo invitaban a la duda. Aseguraban que no se podía conocer nada porque el conocimiento se basa en la experiencia de cada hombre y por lo tanto es subjetivo. Ni siquiera la ética se salvaba de su locura y aseguraban que no se podía decir cómo era el bien, sino cómo nos parece que es. Algunos filósofos escépticos no llegaron a escribir nada, como Pirrón. Practicaban una costumbre que nos libraría de muchísimos problemas en esta vida: la epogé. No afirmar de una cosa ni una determinada tesis, ni su contraria. Renunciar a toda opinión. Esto disfrutó de un renacimiento en la Europa del siglo XVII, lo que llevó a uno de los filósofos más famosos de Occidente, René Descartes, a montar una completa cosmovisión. Descartes quería probar que ciertas verdades eran innatas y no podían ser refutadas. Para hacerlo, comenzó a seleccionar todas las afirmaciones de la verdad que se le ocurrieron, incluida la forma en que vemos el mundo, y a desafiarlo. Para Descartes, no podíamos confiar en nuestra percepción. Podías pensar que el mundo que te rodea es de tal forma. ¿Por qué? Puedes experimentarlo a través de tus sentidos, pero ¿cómo sabes que no estás soñando? ¿O que tus sentidos no te engañan? Para darle un pequeño giro moderno, ¿quién puede decir que no eres un cerebro en un barreño conectado a Matrix, viviendo en una realidad virtual cargada en tus vibrantes sinapsis? ¿Quién te dice a ti que no eres un personaje de un videojuego? Esta línea de pensamiento llevó a Descartes a cuestionar su propia existencia. En medio de una locura intelectual profundamente valiosa, finalmente se dio cuenta de una afirmación irrefutable. Sus dudas le demostraban que estaba pensando, y a partir de aquí dedujo que si pienso, luego existo. Es la cita que se ve pegada en camisetas, en tazas y en publicidad para escuelas y universidades. En latín se lee cogito ergo sum. Quizás no cuestionamos la naturaleza de la existencia a nivel de Descartes, pero en cierto modo todos somos algo escépticos, por fortuna. Nuestro nivel de escepticismo nos permite marcar un límite de confianza con las personas. Si vale la pena probar la próxima dieta de adelgazamiento, si confiar en una marca de electrónica o si va a llover mañana. Reconocer cuán poderosos son nuestros hábitos y emociones es clave para reconocer a su vez cuánto nos sentimos tentados a pasar por alto los hechos a favor de cómo algo nos hace sentir. Hoy me gustaría hacer una loa al escepticismo sistemático. Me gustaría invitarlos a ustedes a la duda. Me gustaría invitarles a descartar esos estudios apocalípticos, esas afirmaciones categóricas, esas verdades de tertulia televisiva, esos gurúes que todo lo saben, esos profetas que chillamos en YouTube, a esos tuiteros que desmontan una política económica en menos de 200 caracteres. Para hablar de escepticismo, antes quiero presentarles a los tres protagonistas de nuestra historia. El primero, Sextus Empiricus. Fue un filósofo y médico que vivió entre Alejandría, Roma y Atenas en el siglo II o III de nuestra era. Fíjense que este detalle, el haber vivido en estas ciudades, nos hace pensar que pocas personas de su época pudieron haber sido expuestas a la razón y el conocimiento como él. Alejandría, Roma y Atenas eran los grandes santuarios del pensamiento occidental, la cuna misma de lo que hoy somos. Sextus no era un escéptico tan radical como para negar la posibilidad del conocimiento, como hicieron algunos escépticos. Sin embargo, creía que todo juicio debería suspenderse, permitiendo así que cualquier conocimiento pueda ser refutado posteriormente. Sin embargo, el más influyente de los filósofos escépticos, maestro de Sextus Empiricus, fue Pirrón. Se cree que comenzó su vida académica como miembro de un clan de videntes que interpretaba los oráculos del templo de Zeus en Olimpia, donde durante un tiempo fue sacerdote. Sin embargo, este filósofo fue mucho más que un simple vidente. De hecho, su curiosidad lo llevó a explorar el mundo con una mente abierta y sin prejuicios, sin importar que esto lo llevara a cuestionar todo lo que se le presentaba. Según se cuenta,
Pirrón empezó como pintor, pero pronto abandonó su carrera para dedicarse a la filosofía. Fue uno de los primeros en viajar al este, en el ejército de Alejandro Magno, donde se dice que tuvo contacto con la filosofía budista, los gimnosofistas de la India y los magos de Persia. Si se preguntan ustedes cómo llegaban a entenderse Pirrón con los filósofos indios, hay testimonios de la época que dicen que se requerían 3 traductores, ninguno de los cuales entendía nada de filosofía. En cualquier caso, todos estos viajes y esta permeabilidad con otras culturas lo inspiró a crear una nueva filosofía que desafió todo lo que se había pensado hasta entonces. Al regresar a Elis, vivió en la miseria, pero fue muy honrado por sus vecinos, quienes lo hicieron sumo sacerdote, y también por los atenienses, quienes le otorgaron los derechos de ciudadanía. Pirrón mismo no dejó ningún escrito. Sus doctrinas fueron registradas por sus alumnos y, por desgracia, la mayoría de estas obras se han perdido en el tiempo. Poco se sabe con certeza sobre los detalles de la filosofía de Pirrón y cómo podría haber diferido del posterior pirronismo. La mayoría de lo que hoy conocemos como pirronismo proviene del libro Esbozos del Pirronismo, escrito por Sexto Empírico, más de 400 años después de la muerte de Pirrón. La mayoría de las fuentes coinciden en que el objetivo principal de la filosofía de Pirrón era alcanzar un estado de ataraxia, o libertad de perturbaciones mentales, y que observó que la ataraxia se podía lograr evitando todo dogma. Para vivir bien, para alcanzar lo que los griegos llamaban eudaimonía, quien lo desee debe considerar 3 preguntas. Primero, ¿cómo son los asuntos éticos por naturaleza? Segundo, ¿qué actitud debemos adoptar hacia ellos? Y tercero, ¿cuál será el resultado para aquellos que tienen esta actitud? La respuesta de Pirrón era negarse a elegir, negarse a dar juicios de valor, negarse por sistema a dar la razón a nadie, porque todos en esta vida tienen su propia razón. De este modo, lograba alcanzar la ataraxia a través de lograr un estado de epogé, es decir, suspensión de juicio sobre todas las creencias. Un método que utilizan los pirronistas para suspender el juicio es recopilar argumentos de ambos lados del tema en disputa, de manera que esto lleva al pirronista a la conclusión de que hay un desacuerdo irresoluble sobre ese tema, y por lo tanto, la reacción apropiada es simplemente suspender el juicio. Con el tiempo, el pirronista desarrolla epogé como una respuesta habitual a todos los asuntos de disputa, lo que resulta en la tan ansiada ataraxia. Este enfoque siempre ha sido considerado maldito por la filosofía, porque la filosofía es en esencia autorreflexiva. El tercero de nuestros protagonistas es Zhuangzi, un filósofo y escritor chino que vivió en el siglo IV a.C. Es considerado uno de los principales exponentes del taoísmo, una corriente filosófica y religiosa china que enfatiza, al igual que Pirrón, en la armonía con la naturaleza y la búsqueda de la tranquilidad y la felicidad a través de la duda. Zhuangzi es conocido principalmente por su obra principal, el Zhuangzi, un conjunto de escritos que incluyen parábolas, anécdotas y diálogos que exploran temas como la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la moral. En sus escritos, Zhuangzi propone la idea de que la vida es un sueño y que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en la aceptación de esa ilusión y en la armonía con el mundo natural. Verán, una vez Zhuangzi soñó que era una mariposa que revoloteaba feliz consigo misma y haciendo lo que le daba la gana. No sabía ni siquiera que era Zhuangzi. De repente se despertó y para su enorme desconsuelo allí estaba, sólido e inconfundible, el puto Zhuangzi. Pero no sabía si era Zhuangzi, que había soñado que era una mariposa, o una mariposa soñando que era Zhuangzi. Forzosamente, entre Zhuangzi y una mariposa debería haber alguna distinción. En esta historia se pregunta ¿qué parece ser lo más inmediatamente probable? No suspende el juicio como recomendaban los antiguos escépticos griegos, pero, sin embargo, como es evidente en toda su obra, conserva conciencia de su duda, una conciencia
que surge dentro de su vida cotidiana. Es esta cautela ante la certeza, aunque aceptando la necesidad de hacer algún tipo de elección, lo que beneficia la vida cotidiana del filósofo escéptico. Si el escepticismo es una corriente filosófica que duda de todo, incluso de si somos o no somos una mariposa, podría minar nuestras convicciones hasta el mismo tuétano. Sin embargo, esténse tranquilos. Nunca hubo filósofos que suspendieran el juicio sobre todas las cuestiones no evidentes, porque hacerlo es psicológicamente imposible. Sin embargo, mantener un sano escepticismo ante la mayoría de las cuestiones trascendentes de la vida sí que puede ayudarnos a vivir con mayor estabilidad, aunque resulte paradójico. Esta postura filosófica puede ser útil para alguien que busca un sentido único para la vida, porque suspender nuestro juicio sobre lo que consideramos verdadero o falso, o bueno o malo, puede liberarnos de las expectativas y los prejuicios que nos limitan y nos impiden experimentar la vida de forma plena y auténtica. Además, el escepticismo promueve una actitud de humildad y apertura hacia el mundo, y esto puede ayudar a las personas a aceptar la incertidumbre, a aceptar el cambio como parte consustancial de la vida y a encontrar la felicidad en la experiencia directa del momento presente. La mayoría de las filosofías de vida tienen una aplicación práctica siempre y cuando no nos obsesionemos con ellas. El escepticismo era esencialmente una visión de la vida buena, en competencia directa con otros relatos similares, más radicales y más crispados. Pensemos por un momento en las afirmaciones hechas en nombre del estoicismo. Los escritos estoicos nos dicen que el sabio no se preocupa por las cosas que escapan a su control, todo le importa un huevo, controla sus emociones, acepta serenamente lo que debe ser, desea que las cosas sean exactamente como son y demás. Y ahora pregúntate, ¿algún estoico real, o mejor aún, la mayoría de ellos, vivió realmente de esa forma? La respuesta es obvia. Probablemente no. El sabio es un tipo de personaje ideal para los estoicos, del mismo modo que otras tradiciones éticas tienen sus propios tipos ideales. Por ejemplo, un cristiano ama a su prójimo y deja el juicio solo para Dios. Sin embargo, prácticamente ningún cristiano, por no decir ninguno, suscribe estas palabras. El cristiano, como el sabio, es un tipo de carácter idealizado. Los escritos que nos dejaron los escépticos hacen exactamente lo mismo. Miren, vivimos en una época desconfiada de los matices y por lo tanto sesgada hacia formas de pensamiento más simples. Las dicotomías son favorecidas especialmente porque son binarias. Algo es blanco o es negro. No hay que jugar con los tonos de gris. Por lo tanto, la toma de decisiones se simplifica enormemente. Solo tienes que elegir entre dos extremos. Y si eres parte de una tribu, te ahorras incluso esa agonía, porque la elección ya se habrá hecho por ti. Tradicionalmente, aquellos con un interés activo en la política se han posicionado en la izquierda o en la derecha. Y en términos generales, la delimitación principal entre la política de derecha y de izquierda era la mentalidad colectivista, a la izquierda, y la mentalidad individualista, a la derecha. En consecuencia, los principales puntos de desacuerdo se relacionaban, en gran medida, con el tamaño y el papel del Estado. Sin embargo, muchos permiten que su pertenencia a una tribu política dicte su posición en casi todo. Y esto, a su vez, aumenta el atractivo de las dicotomías porque son, con mucho, la forma más eficiente de garantizar la adhesión a la línea del partido. Pero esta simpleza viene con un regalo envenenado. Dado que la sociedad está siendo manipulada para la simplificación de ideas, para adoptar en un cómodo pack indivisible lo que dicten los de un bando o los del otro, siempre viviremos en la crispación, lo contrario de la ataraxia. No hay forma de alcanzar la paz interior si vivimos nutridos de convicciones inamovibles. Hay infinitos ejemplos de cómo carcomen nuestra paz las dicotomías, desde estar a favor o no de los empresarios, abogar o no por las subidas de impuestos, preferir la educación pública a la privada, los veganos contra los omnívoros, los centralistas frente a los nacionalistas. Siempre que te hayas dejado caer en un polo de la dicotomía, encontrarás intolerable la visión del prójimo y vivirás más infeliz.
más alejado de la ataraxia. Frente a todo esto, un escéptico te dirá que unos tienen unas razones y otros otras, y que realmente es imposible saber quién está en posesión de la verdad. Esto no quiere decir que el escéptico deba pasar su vida rechazando juicios, sino que debe aspirar a hacerlo para alcanzar un cierto grado de paz interior. Regresemos un momento a Pirrón. Para él, no hay forma posible de determinar qué es verdadero o qué es real. Sin embargo, todos insistimos obstinadamente, con enojo o incluso con violencia, que los demás están equivocados y que nosotros tenemos razón. Pirrón diría que perdemos tanto tiempo y esfuerzo buscando y exigiendo respuestas o resolución donde solo hay duda y ambigüedad, que estamos destinados, condenados a ser infelices. La clave para vivir una vida plena, feliz y floreciente es simplemente detener la búsqueda sin sentido de la resolución. En cambio, deberíamos adoptar una posición llamada epogé, que significa juicio suspendido. Al igual que Pirrón, Sextus Empiricus no le dio mucha importancia al conocimiento humano porque pensó que todo lo que pudiéramos afirmar que sabíamos siempre estaba abierto a dudas o desafíos. Pero Sextus, además, agregó la idea de que no podría haber una forma posible de resolver ese desafío. Por ejemplo, supongamos que hay dos personas que no están de acuerdo en algo. ¿Qué justificación hay para que una vista sea mejor que la otra? Para Sextus, ambos son igualmente válidos. Pero todo esto no significa dejar de intentar comprender la realidad. Escépticos se traduce literalmente como indagador, y aún podemos aspirar a algo, al mismo tiempo que aceptamos que es posible que nunca lo logremos. Ser un escéptico, es decir, miren, probablemente nunca sabré la respuesta, pero voy a intentar averiguarlo de todas formas. Es renunciar a la falsa esperanza de respuestas fáciles y encontrar la paz en nuestras propias experiencias, solos. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo parece tener una idea sólida sobre casi cualquier cosa. Y lo peor no es eso, lo peor es que centran sus energías en convencerte de que su verdad es la única indiscutible. Y ante todo esto, quisiera darte una regla de vida, mamada del mismísimo Pirrón. Si aparece alguien que dice que quiere arreglar tus problemas, especialmente si son problemas que ni siquiera sabías que tenías, duda. Desconfía, porque te la están metiendo doblada. La política, la publicidad, la hamburguesa de McDonald's, que en la foto parece una de las cosas más suculentas de un restaurante de 5 estrellas Michelin y que cuando te la sirven parece un pañal cagado. Cualquier producto de los chinos que parece que va a resolver tu vida y se estropea cuando lo has usado exactamente 3 veces. Hemos llegado a un punto en el que perdonamos la mentira como si fuera una parte consustancial de la vida. Los griegos escépticos sentirían una profunda ascopena por nosotros. ¿Cuántas personas viven de convencerte de que los océanos se van a tragar las ciudades de la costa? Que es mejor vacunarte o no vacunarte, que los hombres son violadores, que la inmigración va a acabar con tu patria, que hay un hombre barbudo que nos contempla con compasión desde la cúpula misma de los cielos. Que la guerra de Ucrania la gestiona la CIA, que los impuestos sirven para pagar las carreteras y los hospitales. ¿Qué certeza puedes tener de todo esto, salvo creerte lo que te haya dicho alguien que te cae bien? ¿Has estado en Ucrania? ¿Eres virólogo? ¿Has estudiado con un mínimo de espíritu crítico los estudios sobre el cambio climático de unos y de otros? ¡No! Eres un ignorante más que has asumido que unos mienten más que otros y has resuelto aceptar algunas de las mentiras por los motivos que sean. Pirrón se mearía en tu cara. Y con razón. Pues bien, las mentiras que asumes te hacen daño, te impiden alcanzar la ataraxia. Al final, los griegos amargados tenían razón. La duda sistemática puede salvar el mundo, y en la mayoría de los casos la epogé es la actitud correcta. Sexto Empírico definía la epogé como ese estado de reposo mental por el cual ni afirmamos ni negamos. Y miren ustedes, yo
a estas alturas de la vida. Una de las cosas que más he aprendido a valorar en todos estos años de luchas estériles es que hay pocas cosas más valiosas que el reposo mental. Vivimos en un mundo de convicciones férreas y la mayoría de las personas necesita abrazar una u otra para maquillar la vacuidad de sus vidas. La podredumbre ha llegado incluso a aquellos que iban a tomar las calles y a luchar con sus vidas por valores como la justicia, la ecología, la igualdad. Cada uno de los movimientos sociales que hoy por hoy pretenden convencerte de tener la verdad absoluta está formado por personas que necesitan que los datos se amolden a su realidad. Y ante eso solo puedes dudar. Epogee, amigos. Duda de todo lo que te cuenten. Duda de los más media, de las redes sociales, de los gurúes, de los iluminados. Duda de tu vecino. Duda de los políticos. Duda de mí. Duda de todos los informes que te enseñan, de los vídeos de WhatsApp que te envían, de los carteles de propaganda institucional, de las encuestas. Duda razonablemente de cualquier cosa que tenga detrás a alguien que vive de ello. Créeme, vas a ser siempre el último gilipollas en enterarte de la verdad. Que, por cierto, no existe.